Amigas y amigos, hoy cumpliría 59 años el comandante. Hace tan solo 4 meses y 24 días que falleció. El 5 de marzo de este año, a las 4:25 de la tarde, múltiples sentimientos recorrieron al pueblo venezolano cuando se conoció aquella noticia. Pero en la mayoría privó la desolación. Millones de personas acompañaron su cuerpo desde que salió del hospital militar y fue trasladado a la Academia Militar, donde se realizaron las exequias, y luego hasta el cuartel de la montaña, donde reposa en el mausoleo concebido por el gran arquitecto venezolano Fruto Vivar. La sensación era que había desaparecido alguien muy próximo a cada uno de nosotros, que había vivido la vida de cada uno de nosotros, que resumió la angustia y la esperanza de todos. Porque Hugo Chávez fue, en esencia, un pueblo, con las virtudes y defectos colectivos, y con lo que cotidianamente somos o aspiramos a ser. Fue un líder que no traicionó. Fue él mismo en la calle, en la derrota y en la victoria. Y lo más difícil, él mismo en la presidencia de la República. Por eso su legado de vida, de esperanza. No hubo en Venezuela liderazgo que resumiera mejor lo que es el venezolano. Liderazgo que trasciende lo político, lo ideológico, lo electoral, para identificarse con las más sensibles manifestaciones del ser humano. Pero a ciertos niveles de opinión, Chávez siempre fue un incomprendido. Me refiero no solo a sus enemigos acérrimos, aquellos que nunca le perdonaron ni le perdonarán lo que fue, su audacia, su sentido popular del poder, su capacidad para comunicarse, su singular conexión con el ciudadano de a pie, su lenguaje directo, sin algodones. Y lo curioso del caso es que el prejuicio también veló opiniones sobre Chávez de gente con posiciones políticas próximas a las que él representaba. No es una simple anécdota lo que García Márquez dijera de Chávez, recién electo presidente, el año 99, cuando regresaba de La Habana a Caracas, y el premio Nobel lo acompañó en el vuelo. Copio, comillas, mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, escribió Gabo en reportaje que recorrió el mundo, me estremeció la inspiración de que había viajado conversando con 2 hombres opuestos. Uno, a quien la suerte empedernida le ofrecía la posibilidad de salvar al país, y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más. Cierro comillas. El prejuicio de esta opinión salta a la vista. Desde luego, entiendo que el escritor se dejó llevar por un rapto de ligereza, explicable por la avasallante personalidad del líder bolivariano. Porque nada más lejano de lo que fue Hugo Chávez que pensar que encarnaba 2 hombres opuestos. Uno, un soñador, y otro, un déspota. Todo lo contrario, Chávez fue un hombre de una sola pieza. Lo confirma su lealtad a un ideario de redención social, su coherencia principista, su perseverancia en la política que asumió con pasión desbordada y su respeto a la libertad y al auténtico concepto de democracia. Mi relación con él, con Chávez, tuvo un claro contenido político, mas en el fondo fue una relación de amistad transparente, donde cabía la coincidencia y la divergencia. Con él se podía actuar de esa manera, porque el rasgo esencial de su carácter fue la combinación de la firmeza en lo que creía con la flexibilidad para entender que en el otro también había puntos de vista respetables. Siempre traté de hurgar en lo más profundo de Chávez, cuando le entrevistaba o cuando conversábamos en la intimidad, cuando compartíamos anécdotas o tratábamos temas de Estado. Siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad y el fulgor del personaje, su don para comunicarse, su sereno valor
y la frialdad con que encaraba situaciones críticas. Su muerte me arrebató la posibilidad de contar con ese interlocutor privilegiado. Eso en lo personal, en lo que a mí se refiere, y más allá, en la conciencia colectiva. Desde que estuvo preso en Yare hasta septiembre del 2012, antes de las elecciones en que fue reelecto, le hice 17 entrevistas. Voy a rodar para ustedes algunos fragmentos de las dos que el gobierno de turno censuró y que no salieron al aire. Para realizar las grabaciones se introdujo una cámara Handicap Video 8 por partes al recinto penitenciario y las grabaciones se hicieron en horas nocturnas para evitar ser descubiertos, por eso las fallas de iluminación y de audio. Por razones de tiempo tomé para este programa breves fragmentos de todas ellas que confirman la coherencia del pensamiento de Chávez y la lealtad hacia lo que creía y prometía. Ahora verán extractos de la primera entrevista censurada, hecha en la prisión de Yare, el 30 de agosto de 1992. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Existe la impresión de que usted se desinfló, que ya no es noticia. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle, sea noticia o no lo sea. Es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelabro que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelabro azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. ¿Está planteado acaso otro 4 de febrero para usted? Los oficiales y suboficiales que insurgimos el 4 de febrero, lo hicimos porque realmente no había ningún otro camino, no había ninguna otra opción para romper el esquema de dominación del régimen. Insurgimos con las armas, cumpliendo además una obligación constitucional, como nos señala el artículo 132 de la Carta Magna, cuando habla de la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el ya referido anteriormente artículo 250 de la misma, el cual autoriza a los pueblos para hacer uso del derecho a la rebelión. El 4 de febrero, ciertamente nosotros no pudimos romper definitivamente el esquema de dominación, pero sí lo fracturamos, sí lo resquebrajamos de manera muy evidente. Pusimos en marcha la noche del 3 de febrero el plan de operaciones Ezequiel Zamora, el plan de acción militar, con el objetivo militar y político
de deponer al actual régimen, al actual gobierno, y convocar a un gobierno provisional, un gobierno con amplia participación de los más diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Un gobierno de transición con nuevos actores que pusiera en marcha un programa de gobierno de emergencia para sembrar las bases de un profundo proceso evolutivo de transformación. Y aquí caemos entonces en nuestra propuesta, que ya la hemos hecho pública después del 4 de febrero. Anteriormente a esa fecha, por razones obvias, pues no podíamos hacerlo. Esa propuesta para la discusión con la sociedad civil venezolana es lo que hemos denominado el Proyecto Nacional Simón Bolívar. El Teatro de Operaciones Central, dentro del Plan Ezequiel Zamora, se extendía para el 3 de febrero, el 4 de febrero, desde el campo de Carabobo, en los límites de aquel estado con Cojedes, hasta Maiquetía, ya en las riberas del Mar Caribe. Es decir, incluía los estados Carabobo, Aragua, Guárico, Miranda y el Distrito Federal. En todo ese inmenso teatro de operaciones estaban ubicadas bajo mi mando las siguientes unidades: una brigada de infantería en Caracas, la 4ª División de Infantería en Maracay, de la cual depende la brigada de paracaidistas, la brigada blindada en Valencia, además de las unidades de apoyo de artillería y apoyo misilístico en San Juan de los Morros y Maracay respectivamente, y el apoyo aéreo requerido para la operación. Toda esta gran unidad organizada en este teatro de operaciones, repito, quedó en aquella jornada bajo mi mando. Dentro de la concepción operacional del Plan Ezequiel Zamora, fue definido el lugar exacto de ubicación del puesto de comando principal en la colina de la planicie donde funciona el Museo Histórico Militar. De manera tal que nadie que no tenga intereses ocultos puede señalar que mi persona no se hizo presente en el teatro de los acontecimientos, como usted lo ha señalado. Es más, hay que decir y hay que reconocer que la presencia física de un comandante en un objetivo específico es inconveniente, pues pierde la capacidad de control estratégico sobre el área de operaciones. El general Ochoa Antich, entonces ministro de la Defensa, fue el primero que echó a rodar esa especie de que yo falté al honor militar porque no comandé directamente la toma del Palacio de Miraflores. Esa misión táctica de importancia capital, hay que reconocerlo, estaba sin embargo asignada a las unidades acantonadas en Caracas, como efectivamente lo hicieron. De forma tal que yo le recuerdo pues al general Ochoa y a aquellas personas interesadas en esta campaña de desprestigio sobre la acción del 4 de febrero y los hombres que la dirigimos, un principio fundamental del arte militar que dice que la táctica nunca puede estar por encima de la estrategia. Esa es la realidad. Todas estas campañas de guerra sucia fabricadas en los laboratorios criollos e importados del régimen se han estrellado, sin embargo, y se continuarán estrellando contra la fortaleza absoluta que tiene la verdad clara y sencilla, así como yo la estoy planteando. Usted, como es lógico, como prisionero, reclama su libertad. Hasta ahora el presidente de la República ha dicho que no lo indultará. Pero en el caso de que lo indultara el presidente Pérez, ¿cuál sería su reacción? En realidad, la libertad que reclamamos
los oficiales y suboficiales del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, no es nuestra libertad física. Lo que anhelamos, lo que reclamamos, lo que exigimos es la libertad para el pueblo de Venezuela, porque eso es lo que está en juego, el futuro de más de 20 millones de seres humanos que hoy claman por una nueva realidad, por un verdadero camino hacia su desarrollo auténtico, hacia su liberación interior, hacia su liberación exterior también dentro del sistema social venezolano. El hombre, la mujer, el niño venezolano aspira a desatar las amarras del alma y potenciar sus fuerzas interiores, dinamizar su propia cultura, rescatar las tradiciones y los valores históricos de ese pueblo venezolano. Esa es la libertad que nosotros aspiramos, exigimos, reclamamos. Desde nuestro punto de vista, aunque estamos aquí prisioneros del régimen, contamos, queridos amigos, con una libertad sublime, que es la libertad absoluta de conciencia. De todos modos, sea cual sea el tiempo que aquí pasemos, y sea cual sea la forma bajo la cual salgamos de estas rejas, iremos, queridos compatriotas, al reencuentro físico con ustedes, para continuar la marcha, como lo decía el cantor del pueblo venezolano, Alí Primera, juntando flores, tocando puertas, juntando soles, hasta llegar. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted me las responda rápidamente. ¿Qué personaje histórico lo ha marcado más? Bueno, desde niño quedé marcado para siempre con el recuerdo y la leyenda del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Oía absorto en aquellas noches de mi infancia en la casa de Vieja Palma de mi abuela Rosa Inés Chávez los cuentos de la Guerra Federal, los cuentos de la Guerra de los 5 años y del tremendo personaje histórico que es el general Ezequiel Zamora. ¿Es usted católico, comandante? ¿Qué santo invocó antes de alzarse? ¿O solamente se acordó de Maíz Santa? Soy profundamente católico. Incluso recuerdo haber sido monaguillo allá en mi niñez, en la iglesia de mi pueblo, en Sabaneta de Barinas. Fundamentalmente, Nuestra Señora del Rosario, de la cual, repito, soy muy devoto, y también recordé a la Virgen del Socorro, cuyo escapulario, por cierto, cargo siempre conmigo, después del 4 de febrero. Este es el mismo escapulario que usaba mi bisabuelo, el general Pedro Pérez Delgado, en sus correrías contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. ¿Qué representan para usted las Fuerzas Armadas Nacionales? Representan para mí y para nosotros un inmenso terreno abonado, sembrado y ya listo para cosechar frutos que nos permitan contribuir de manera eficaz, eficiente a ese proceso de cambio, de desarrollo integral que requiere la sociedad venezolana. Dentro de un nuevo modelo de desarrollo, dentro de un nuevo esquema de relación entre el sector político y el sector militar, basado fundamentalmente en una claridad meridiana de interacción. Permitirnos llegar a ese noble y bravío pueblo venezolano. Pueblo al cual enviamos un mensaje, y no puede ser otro mensaje que el de la fe, el de la esperanza. Pueblo al cual pedimos no desmayar en la lucha que ya se inició hacia la búsqueda de su verdadera libertad. Pausa y al regresar continuaremos con las entrevistas con el comandante Chávez.